De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta propuesta de Red Guaraní, noche de miércoles, para compartir de primera mano informaciones que son, por supuesto, de actualidad. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Alfredo Boicia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, nuestro amigo en Rusia, o hacia Rusia. En viaje probablemente, ¿no? Sí, señor. Andrés Riquelme va a estar ausente varias semanas como consecuencia de la disputa de la Copa del Mundo y va a estar para la cobertura de Monumental AM en 1080 Fútbol a lo Grande en esa parte del mundo. Nuestra invitada de primera mano esta noche, Carla Basigalupo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Un gusto, Alfredo, Estela. Bueno, contenta de compartir con ustedes. Bueno, recientemente designada se dice, o elegida. Bueno, más bien elegida. ¿Verdad? En todo caso, porque después tiene que venir el decreto. Exacto, y otros la parte temas formal. formales. Como ministra de Trabajo. De Trabajo. Y fue en el gobierno de Horacio Cartes, ministra de Justicia. De Justicia. Y Trabajo. No. ¿O ya de Justicia directamente? De Justicia, porque cuando ya asumí como ministra estaban separados los ministerios. Pero sí me tocó ser primero directora general jurídica de ambos ministerios en el año 2014. Y ahí nosotros empezamos la separación de estas dos carteras del Estado. Y bueno, ya quedaron en forma independiente después. Yo fui viceministra luego de Política Criminal del Ministerio de Justicia y luego ministra. Claro, pero relacionada con el ámbito de la justicia en tribunales, porque usted estuvo también ahí, ¿cuánto tiempo? Yo, bueno, tengo una carrera judicial desde el año 1998, pasé por diferentes cargos, actuaria, estuve en la Defensoría, fui fiscal penal, fui juez penal también, relatora de la Corte Suprema, y bueno, después me tocó desempeñarme ya en el Ministerio de Justicia y Trabajo, empezar primero en realidad como directora de hogares, luego directora jurídica general de ambos ministerios y ya después me quedé en el ámbito de justicia. Bueno, y le renunciaron en este gobierno, ¿verdad? ¿O usted renunció? En el gobierno del presidente Horacio Cartes a mí me destituyeron. Fue muy llamativo el caso Pavao, ¿verdad? Bueno, Carlos, en realidad no fue el caso Pavao, esa fue una destitución y la causa la sabe solamente el presidente Horacio Pero coincidió con eso en todo caso. Claro, eso fue un hecho que se utilizó como una supuesta justificación, porque en realidad no hubo nada irregular en el caso de Pavao. Y eso se pretendió instalar y básicamente quedó instalado como que esa fue la causa, pero en realidad no tiene nada que ver. Yo ya una semana antes había sido advertida y bueno, el caso de Pavao no presentó... ¿Y qué pasó para que fuese advertida? ¿Qué hecho? Bueno, Estela, yo en realidad no supe de qué se trataba, me advirtió en ese entonces el vicepresidente de la República, Juan Afara, y por eso pedí varias veces hablar en ese entonces con el presidente y con sus allegados y no lo pudo hacer y bueno, ya después se dio el caso del motín en el que intervino la policía desde la mañana temprano. Era que se había descubierto dinamita en la cárcel de Tacumbú, ¿verdad? Sí. Y entonces se tomó la decisión, o la tomó Cartes, de trasladar de allí a Jarvis Jiménez, que en esos días se evidenció que vivía con muchos lujos dentro de la cárcel. Con muchos privilegios. Con muchos privilegios, sí. ¿Y ahí qué pasó? Ahí hubo una especie de cortocircuito entre el juez Ayala, ¿verdad? Ayala Brum. Ayala Bueno, Brum. vamos a rememorar un poquito Haciendo un poquitito de memoria para después ir a hablar de los proyectos. Perfecto. El caso del motín, Alfredo, bueno, se dio así como vos decís. Incluso nosotros ya habíamos advertido, porque teníamos del servicio de inteligencia que teníamos en las cárceles, ya advertimos que eso iba a pasar. Entonces nosotros pedimos refuerzo policial incluso ya días antes. Tuve varias conversaciones con el ministro de Vargas en ese entonces. Y efectivamente se cumplió ese día con el hallazgo. Y por supuesto intervino ya desde la mañana temprano la policía, como debe ser. Asimismo se le dio intervención al Ministerio Público y ahí ya las fuerzas de la penitenciaría lo que hicieron es solamente contener y digamos que abrir los portones para que las otras fuerzas actúen. Y así como dijiste,
hubo una orden a la policía de trasladarlo, eso nosotros ni lo manejamos porque ellos estaban al mando de esa operación, y después nos enteramos que llegó directamente a Tacumbú desde el Poder Judicial esa orden de no llevarlo, ¿verdad? De un juez que hoy está enjuiciado ante el jurado de enjuiciamiento. Y bueno, ya me vino a mí la noticia en horas de la tarde de que los policías al recibir eso, y particularmente Isasi, que estaba a cargo de la FOPE, en ese entonces cuando recibe ya la orden, bueno, él aborta la misión y se retira. Y después ya recibí yo la llamada del presidente de la República en ese entonces diciéndome que se debía hacer ese traslado, y bueno, después ustedes ya saben lo que ocurrió, y bueno, yo reitero que en ese momento lo que hice es decir cómo se debía hacer eso. ¿Pero usted le dijo eso al presidente? Claro, que se debía hacer porque había una orden judicial que lo prohibía, entonces se debía hacer ¿con quién? Con el ministro de Vargas. Y cuando yo ya me estaba yendo a planificar la operación que la íbamos a hacer en forma conjunta, como correspondía, recibí la noticia de destitución. Entonces, pero el presidente ahí mismo no le dijo no, está para destituida, ¿le nada. escuchó? Por supuesto, Carlos. Y habló también con el ministro de Vargas diciéndole, por favor, reúnanse ambos. ¿Y quién le comunicó? Y yo ya me iba a reunir hablar con De Vargas. Claro. Entonces, uno analiza si ¿Quién? hubo desobediencia o no hubo. ¿Qué es lo que hubo? Una aclaración, presidente, esto no se hace así, se hace así. Pero nada más. Entonces, es ilógico que uno pueda pensar que esa fue una causa de destitución. Pero se dio a entender que usted se resistía a cambiarlo o a No fue así. trasladarlo a Pavao, a la agrupación especializada. Y en ese sentido, leyendo un poco los archivos y leyendo sobre todo la prensa que maneja la familia Carter, decía, bueno, era la protección de Carla Bacigalupo a Pavao. O sea, No tiene- ese fue el Claro. conflicto No, que eso se fue dio lo que en la polémica. Claro, lo que ¿verdad? se instaló a través Sí. de una opinión no objetiva de los medios de Tela, porque en realidad no ocurrió así. Jamás se pudo demostrar con ninguna prueba tampoco digamos, esa tesitura, ¿verdad? Esa tesis instalada. Y yo le puedo decir que el ministro de Vargas perfectamente le va a contar que efectivamente recibió una llamada del presidente diciendo reunite con Carla y háganlo esta tarde. Y después yo le llamé al ministro de Vargas diciendo ya no hace falta. ¿Quién le porque estoy comunicó destituida. eso, ministra? El ministro Juan Carlos López Moreira. Ahí, por teléfono. Pero Sí. enseguida, después de la conversación con el presidente. Sí, porque terminamos, digamos, de hablar con el presidente, yo ya me estaba yendo y qué sé yo, después de una media hora, 40 minutos, cuando ya estaba preparando mi maletín para irme a lo del ministro de Vargas, recibo esa llamada que realmente me sorprendió muchísimo, porque yo ya estaba encaminada a hacerlo, pero como correspondía, ¿verdad? Con el ministro del Interior. Pero después de eso, días después, semanas después, ¿habrá tenido información de qué era lo que en realidad molestaba al gobierno o no? En realidad pedí saber, pero nunca, Alfredo, me dieron en serio, ninguna respuesta valedera. Y nada, ya solamente, digamos que corroboré aquello que me había dicho el vicepresidente en ese momento. ¿Qué le había dicho? No, que ya había una fuerte corriente, de que había ciertos movimientos en el entorno del presidente en mi contra, y bueno, yo no tuve la posibilidad de contrarrestar eso, porque tampoco tuve acceso al presidente. El presidente, a propósito, ¿le llamaba siempre por teléfono? No teníamos una relación sumamente profesional. Lo que sí te puedo decir que en varias ocasiones me felicitó, y hasta hacía una semana me había felicitado por el trabajo. Era una persona que valoró mucho, y tengo que reconocer que me apoyó muchísimo, me dio mucha libertad para hacer todo, y yo creo que hasta ahora, y te puedo decir con el corazón en la mano, te digo, yo creo que fue realmente una mala decisión basada en, bueno, lo que suele pasar en política, ¿verdad? Una gran malicia, digamos que injurias, y bueno, toda una maquinación que terminó con esa solución no feliz. Luego de eso, poco tiempo después, usted empieza a hacer campaña con Marito. En realidad, bueno, fueron ya meses después, porque ya a fines del año 2016 es cuando Marito se lanza un poco más oficialmente, digamos. Y bueno, también estaba ahí, Alfredo, todo el tema de la reelección. Yo tuve una tesis muy firme con respecto a que no se podía hacer de acuerdo a vía enmienda. Y bueno, todo eso también unió un poco Y yo ya vi que todo el equipo. por la prensa le preguntaron ya si considera esto una revancha, que la hayan puesto casi en el mismo cargo. No lo considero de ninguna manera una revancha. No soy una persona tampoco que está mirando mucho el pasado, ya ni hubiese querido tener que mirar atrás. Como me preguntaron, creo que una de las primeras preguntas fue, ¿y cómo considera usted
esto, ya que se plantó acá, en realidad dije, esto yo no lo veo con ninguna mirada hacia el pasado, lo veo como el presente, como un voto de confianza al presidente Marito. Y bueno, apostamos todos a él porque creemos realmente que va a liderar un proceso de cambio en el Paraguay y es un proceso de cambio al que apuesto yo y apostamos mucho. ¿Es cierto que cuando usted aparece con Mario Benítez, toman la decisión de destituir a su marido de Conatel? Bueno, en realidad muchos de los que empezamos a militar ya con el movimiento AñTT, bueno, tuvimos ciertas consecuencias y bueno, una de las tantas personas que tuvo una consecuencia fui yo, o sea, fue mi familia. O sea, pero es cierto eso. Sí, se dio ese caso. O sea, quedaron los dos sin... No, en realidad él tiene ya una carrera, entonces él, como estábamos comentando, lo que se dio es... Claro, le sacaron del Claro, cargo. del cargo, No sí. de la institución. No de la institución. Ah. Ahora, usted, a propósito de su cuestionamiento con respecto a que la reelección no se puede dar vía enmienda, también sostiene que el presidente de la República es senador vitalicio, no puede jurar como senador activo. Para mí la interpretación es clara, es tal cual vos decís. Bueno, ese es un debate que se está dando ahora en este momento y yo creo que lo que hay que rescatar aquí es que Marito ha sido fiel a ese criterio democrático que tiene, bueno, de dejar que cada senador, porque acá hay que entender que los que tienen realmente el poder de decisión son los senadores. Sí. Y ellos son los que tienen que interpretar y en este caso tenemos que incluso dentro de la bancada de AñTT hay disparidad de criterio y el presidente, digamos que honra esa disparidad y bueno, respeta la postura de cada uno de los senadores. Pero por lo visto no solamente la disparidad es en la bancada, sino que también en el gabinete. Porque hay algunos, como el designado o elegido ministro de Justicia, que dice que por respeto a las instituciones, el señor Cartes tiene que jurar. Bueno, nosotros dentro del movimiento AñTT respetamos la postura Así de cada es. uno. Justicia sí, trabajo no. Justicia sí, trabajo no. Así mismo. ¿Y cómo surge esto? Porque se la mencionó tanto a Carla Bacigalupo como posible ministra de Educación. Sí. Hablábamos de educación, había una especie de Benigno López, y cada cargo que había era Benigno López, cada cargo que había de repente Carla Bacigalupo. ¿Nunca le ofreció el Ministerio de Educación? No, esas listas eran totalmente extraoficiales, yo nunca hablé de eso con el presidente de la República, tengo que ser muy sincera. ¿Y cómo surge esto del Ministerio de...? Bueno, resulta que como yo ya había trabajado en el Ministerio de Justicia y Trabajo y en el equipo técnico trabajamos en diferentes áreas, hoy también tenemos el nombramiento de María Epifanía, es una gran técnica que trabajó también en ese equipo, el diputado JJ Ríos, el diputado Dani Durán, y en fin, trabajamos en varias áreas, yo trabajé en la área justicia también trabajo, área mujer también, y bueno, ya el presidente de la República tomó la decisión de encargarle al diputado JJ Ríos Justicia, él también es una persona con una experiencia vasta en materia jurídica, y a mí darme el Ministerio del Trabajo, ya que pude trabajar y tener una experiencia ahí, y también trabajé en el equipo técnico en esa área. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver el Ministerio, de la función específica del Ministerio de Trabajo. Nuestra invitada de esta noche, de primera mano, la señora Carla Bacigalupo. Ya volvemos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Los locos por el fútbol viven el mundial con la app de Tigo Sports. Con tu plano paque Tigo de internet, disfruta de todos los partidos y con tu chip 4G LTE, vivilos con la mejor definición. Ingresa a www.tigosports.com.py o descarga la app y disfruta lo mejor del mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, una cuestión que se habló mucho durante todo este tiempo también y con la salida de la señora Bacigalupo del Ministerio de Justicia, es el tema de las cárceles, del sistema penitenciario.
se ha hablado mucho, han dicho, por ejemplo, de que la ministra fue varias veces a Tacumbú, por ejemplo, y nunca se percató de los privilegios que recibían algunos, llámese específicamente Jarvis Pavao, ¿verdad? Pero creo que a usted le dijeron que, cuando usted preguntó por ese lugar, le dijeron que era una biblioteca, algo por el estilo, ¿o cómo fue eso? Carlos, el tema de las celdas VIP, las famosas celdas VIP, existieron, existen y seguramente van a existir hasta que no, digamos, se llegue a ejecutar en total un proceso de cambio y disminución de la corrupción. Pasa que todo lo que hace la distribución de celdas y atribución de celdas es responsabilidad del director de la cárcel. Por eso hay todo un sistema, un organigrama, ¿verdad?, dentro del sistema penitenciario. Hay un director general de cárceles, ¿verdad?, es una dirección general. Del director general dependen otra vez las direcciones de cada penitenciaría y luego otra vez el jefe de seguridad. Y bueno, como responsabilidad directa del director de cada penitenciaría está la distribución y atribución de celdas, porque es el director el que maneja la información de su población, quién es peligroso, si juntando a estas dos personas puede haber riesgo para la vida. Entonces él, como tiene también prioridades que cumplir, primero está la seguridad, la vida de las personas, él puede ir haciendo la distribución. Y eso él informa ¿a quién? Al director general de las penitenciarías. Y ya no llega al ministerio, al ministro o a la ministra, porque está para la política general, digamos, el manejo técnico de las cárceles está a cargo del director y el director general. Cuando un ministro va a las cárceles, por supuesto que hacer visitas, y consta que hemos hecho también visitas sorpresa, generalmente yo hacía muchas visitas sorpresa, se filtra la información, ¿verdad? Eso es categórico. Y cuando uno llega, jamás ve ninguna situación de privilegio. A mí me ocurrió que nunca pude divisar yo ninguna celda que haya, digamos, evidenciado un privilegio para ningún interno, ni en Tacumbú, a la cual me fui varias veces, ni tampoco en otra cárcel del Paraguay. Y lo mismo le pasó a la anterior ministra, Sheila Abed. Incluso nosotros, cuando yo ya era viceministra, habíamos sacado una resolución que prohibía cualquier tipo de privilegio, ya sea en atribución de celdas o en distribución de alimentos. Cualquier tipo de privilegio estaba prohibido y eso lo sabía el director general, por supuesto, que tenía la resolución y la orden, y los directores. Pero ¿qué es lo que ocurría y lo que nosotros sabíamos que ocurría? Y por eso también impulsamos muchísimos sumarios administrativos con resultado de despido. Un altísimo nivel de corrupción. Una corrupción que no solamente existe en el sistema o en el servicio penitenciario, Carlos, existe en todas las fuerzas de seguridad del país, porque eso nosotros no podemos negar. Las fuerzas de seguridad hoy están experimentando un alto grado de corrupción. Entonces, vos a tu pregunta, claro, yo me fui muchas veces y todo el sector de entrada en el que después se le descubrió a esta persona que estaba viviendo, era biblioteca y área común, que es toda la parte delantera, ¿verdad? Incluso me fui, hicimos una vez una donación de unos libros por parte de una agente fiscal, una agente del Ministerio Público, eso fue totalmente acondicionado, y toda la parte donde estaba, digamos, una mesa grande con monitor, era la parte de lectura y la otra parte era la de biblioteca. Yo jamás vi una situación de privilegio que causara una desigualdad, salvo por supuesto la distribución que se hace en las cárceles de las personas que pueden tener riesgo, estando con la población se les traía adelante, como por ejemplo la situación de Neneco, ¿verdad? Que se le tuvo que poner adelante porque adentro literalmente lo mataban en el acto, ¿verdad? Y otras cuestiones que se manejan dentro de las cárceles, pero privilegios nunca. ¿Qué es lo que pasaba? Salíamos de las cárceles, ya sea la ministra o la viceministra, y toda la corruptela se volvía a instalar. Se da vuelta a la biblioteca, se convertía en frigobar. Ahí está, en el acto sacaban. Entonces, así mismo. por eso es que yo te digo, yo les invito, ustedes se pueden ir ahora de sorpresa a las cárceles, a lo mejor se van a encontrar, pero eso no quiere decir que sea responsabilidad directa del ministro. Es responsabilidad directa del director, eso sí les puedo decir que es. Pero ahí a que llegue o que asienta o que consienta eso, el ministro es una cuestión totalmente descabellada. Pues yo recuerdo que el que asumió después como ministro dijo que usted conocía, que usted sabía. Eber Martínez. Así como dijo que yo inauguré, y el propio diario ABC después publicó que él mismo había inaugurado. No, yo no puedo hacerme cargo de los testimonios irresponsables de las personas, Carlos. Pero esas advertencias y esas persecuciones que usted tenía, persecuciones digo, a lo mejor no es el término, venía de su mismo entorno del ministerio. Y son conjeturas, pero no te puedo decir que tengo pruebas exactas. De todos modos, yo supongo que uno de los cargos más desalentadores del Estado paraguayo debe ser
el que tiene relación con las cárceles, justamente. ¿No siente usted un alivio al no volver allí y estar en un ministerio que probablemente sea un poco más tranquilo o por lo menos con menos podredumbre institucional como el de justicia? Bueno, antes que nada quiero decir que yo estoy muy contenta con la atribución de este ministerio, que es un ministerio muy importante para el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestro país. Yo creo que es una de las prioridades del presidente Marito, ya que siempre habló de educación, salud, seguridad y empleo, ¿verdad? Que es un gran reclamo también de toda la ciudadanía paraguaya. Ahora, me decís que es uno de los ministerios de justicia más desalentadores. No, específicamente Sí, lo de las cárceles. Claro, ¿verdad? porque, bueno, por supuesto tiene a cargo las cárceles, Sí. además de otras instituciones Claro, muy importantes como claro. registro civil, acceso a la información pública, que también está a cargo del Ministerio de Justicia. Y sí, sin duda es uno de los ministerios más duros, porque, bueno, todo lo que implica el sistema penitenciario, no solamente las personas privadas de libertad, sino también el servicio penitenciario, que hay que sanear mucho, hay que dignificar también, porque tenemos agentes penitenciarios muy buenos. Pero si me preguntas mi opinión personal, te puedo decir que para mí fue una experiencia maravillosa. Yo tengo un compromiso personal, y más allá de cualquier cargo, con la reinserción social. Nosotros impulsamos proyectos maravillosos, Alfredo, que hoy son un ejemplo para el mundo, como MOA, la cárcel industrial de mujeres, Casa Madre Tupanendá, que hoy está cambiando la vida de muchos adolescentes. Entonces es la parte muy linda del ministerio, eso de cambiar vida y hacer que el objeto de la pena, que siempre quedó, digamos, como una utopía, sea realidad y realmente se dé la disminución de la reincidencia. Entonces yo diría que es un buen desafío para el ministro actual, para el ministro Ríos, y yo de hecho lo voy a ayudar. Yo tengo ese compromiso, tomé ese compromiso también con el presidente, le voy a facilitar toda la experiencia que tuvimos y bueno, espero que él pueda hacer una muy buena función, porque es un ministerio muy lindo desde el punto de vista de la reinserción social y muy desafiante, por supuesto, también en cuanto a la corrupción y bueno, otros temas relativos a la seguridad. En ese contexto veo en el tema de reinserción quizás derechos cívicos de los presos sin condena que no pueden votar. Usted planteó un proyecto de ley, pero leí que cuando usted planteó, estando en el gobierno, habló con José Ortiz y José Ortiz le dijo que no a ese proyecto. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, en general teníamos que consensuar todos los proyectos de ley. Bueno, no tuve la aceptación en general de ese proyecto, así que después ya acompañé otra propuesta del senador Arnaldo Yucio que sí lo hizo en forma independiente, entonces acompañé ese proyecto. Soy una convencida de que los procesados sin condena en Paraguay tienen que votar. Es totalmente inconstitucional que le estemos dando ese derecho, más aún en las condiciones terribles en las que están por la mora judicial. Otra vez decirle, bueno, ustedes van a permanecer ahí porque hay un poder judicial que no está fallando en tiempo y encima otra vez le negamos el derecho a la ciudadanía. Y además pueden candidatarse. Y además pueden candidatarse, muy bien, exacto, Alfredo. Resulta que las personas que están privadas de libertad en las cárceles no pueden ni siquiera votar, pero las personas que están imputadas y acusadas se pueden candidatar. Ustedes ven ahí la desigualdad inmensa que hay, y es otra vez a lo que vamos siempre, le castigamos a los más débiles, le encerramos a los más débiles. Se candidatan y ganan. Y ganan, así es. Lo que no entiendo es el rol de José Ortiz. ¿Por qué había que él interferir en los proyectos? O sea, ¿qué formaba parte del gobierno él para que diga este proyecto sí o este proyecto no? Sabemos toda la leyenda que hay con respecto a la interferencia de José Ortiz, ¿verdad? Pero como leí nomás el caso suyo, que usted tuvo un debate, diríamos, y que, bueno, no pudo presentar por lo menos como su proyecto porque José Ortiz se puso. Esa es la parte que no entiendo. Bueno, en general, cuando uno es ministro, tiene que trabajar en equipo, ¿verdad? Eso no quiero tampoco, digamos que criticar, porque en realidad cuando uno es ministro tiene que también consensuar los proyectos de ley, los proyectos que va a presentar ante otro poder, claro, que es el poder legislativo, ¿verdad? Entonces no sabría decirte el por qué, porque es una cuestión de atribución del presidente Horacio, pero también tiene una lógica, ¿verdad? No critico ese acto porque en realidad como que todo tiene que ser consensuado. Si yo quiero presentar un proyecto de ley, por ejemplo, como ministra del Trabajo, lo voy a tener que consensuar también con el equipo del presidente y con el presidente mismo, que me tienen que dar el ok porque somos
parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión ya de organización de ellos. El rol de José Ortiz en ese sentido tenía que ver, estaba vinculado con la justicia, con la policía, esa es la parte que... Yo no sabría decirte en realidad, yo creo que es una cuestión que habría que consultar con el equipo del presidente. Pero su influencia era definitiva. Y por supuesto porque era un equipo de trabajo y bueno, en ese caso en particular me tocó hablar con él en ese, A lo para mejor ese porque aspecto. pensaba que en la cárcel hay mayoría opositora y no le convenía al partido. A lo mejor algo cambió porque yo recuerdo que J. Eugenio Jaquet en la época de Stroessner hizo una declaración que fue muy polémica en su momento. Dijo, los colorados somos mayoría, están en la cárcel. Y después... Yo creo que es así, creo que hay mayoría, ¿no? Pero te puedo decir que el día que voten van a dejar de ser invisibles. Y es lo que sucede, lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, cuando ellos conquistaron el derecho a voto fue solamente hace unos años, porque también había una ley inconstitucional que les privaba del voto a los privados de libertad sin condena, y Ecuador logró revertir eso, y bueno, por supuesto que ahí los privados de libertad empezaron primero a tener mucha más agilidad en sus procesos. Visitas de los políticos a las cárceles. En general, una mayor atención Por de lo menos toda la periódicamente. sociedad, Estela. Esa es la verdad. Dejaron de ser Pero invisibles. después de Ecuador hay otro país que permite esto. Sí, en general muchos países de América Latina ya ¿Sí? permiten, claro, el voto. Algunos tienen leyes inconstitucionales que van, digamos, derogando, porque las constituciones generalmente hablan de los condenados, porque ahí es cuando Claro. uno pierde el derecho a la ciudadanía, no los procesados sin condena. Brevemente, bueno, no sé si brevemente, pero yo creo que vale la pena rescatar, porque usted habló de algunas tareas que hizo en el Ministerio de Justicia. En El Buen Pastor, MOA es una fundación. No, MOA es la marca De reinserción social. Sí, pero es del trabajo de una fundación, ¿o no? ¿Cómo, No, MOA, ¿cómo se instala MOA eso? MOA nació en el año 2014, cuando iniciamos fuertemente todos los proyectos de reinserción social. Y empezamos a ver que en las cárceles hacían cosas maravillosas, a veces con mucha falta de diseño, pero cosas con mucha voluntad. Había mucha voluntad de las personas privadas de libertad de hacer, de vender, de comercializar, y todo eso como quedaba truncado porque, bueno, ellos no pueden comercializar desde adentro. Entonces iniciamos con el primer proyecto que fue declarado de interés nacional, que fue el establecimiento de un local de venta permanente de productos fuera de las cárceles. Y ahí habilitamos el primer local con un desfile allá en el año MOA es 2014. una marca de ropa. Es una Claro, marca. y después Sí. ya surgió esto que es MOA, que fue inspirado en la marca penitenciaria de Colombia. Hay una marca muy buena que se llama Libera Colombia, que es muy exitosa. Entonces, bueno, emulamos este buen ejemplo y empezamos a trabajar. Y cuando empezamos a trabajar, después de un tiempo de la puesta en marcha de ese proyecto, se acerca la Fundación Princesa Diana y nos ofrece esa unión de tal manera a que toda la gerencia de la marca, como el ministerio no puede comercializar una marca, se haga a través de la fundación. Y bueno, empezamos todo un proceso que ya en el año 2016, luego de 2 años de trabajo, se pudo lanzar, ya con el lanzamiento de la marca, con los artistas nacionales que también se sumaron a esa propuesta. Y bueno, hoy es una marca exitosa que beneficia a más de 700 personas privadas de libertad, que es producida en El Buen Pastor, en Tacumbú, en Emboscada y La Esperanza. Son 4 cárceles en las ¿Y que qué hoy ropa están. es lo que hacen? ¿Qué tipo de ropa? Pero son Es fantásticas. que no solamente hacen ropa, ¿verdad? Hacen termos, productos en madera, Carteras. platos para asado, hacen una Sí, inmensidad pero de la cosas. ropa es fantástica. Bueno, el y la- diseño que hacen de los vestidos. Sí, es realmente Uno producto ya. yo no creo que si uno mire y no le dicen de dónde viene, jamás va a pensar que viene de... Sí, vos de pensarías ahí. que es de una boutique y lo primero que decís, ¿dónde? Porque también hay que considerar que toda la colección es comprada al instante. Y ahora, por ejemplo, el último desfile que hizo MOA fue en Alemania y se vendió hasta la última prenda de la nueva colección nueva, ¿verdad? Esta Claro, última que se MOA hizo. es la marca que ustedes imponen, o sea, que ustedes proponen y que... Una marca inscripta ya en nombre del Sí, Ministerio de perfecto. Justicia. Y Carlos. la fundación como Princesa Diana. Claro, la Fundación Princesa Diana lo que hace es introducir sus profesores, incluso también maquinaria. O sea, Y le es da realmente fortaleza, una le da unión, ¿eh? fortaleza y le da... Por supuesto, y le da todo el dinamismo que un ministerio no puede tener. Ustedes saben lo que es un ministerio, digamos, es una carrocería demasiado lenta y burocrática, y eso es lo que hace la fundación. ¿Y esa fundación de acá o de...? No, la fundación es de del acá, son varias empresarias, también artistas que están conformando la comisión directiva,
y por supuesto recibe la ayuda de la princesa Diana de Württemberg, que es la que envía también muchos insumos. A veces uno mira las colecciones y dice, pero ¿de dónde sacan esta tela o esta? Claro. Bueno, y es ella la que envía. Y hoy MOA es una marca que ya se fue a Malasia, Milán, París, Alemania, y es un ejemplo para el mundo, una política pública de reinserción social que es elogiada por todos los países del mundo. Se dan cuenta que estamos hablando más del pasado que del futuro. Vamos a hacer una pausa y ahí sí vamos a hablar ya de lo que nos espera desde el Ministerio de Trabajo, con Carla Bacigalupo como ministra del Trabajo, lo que le espera al país. Y planteo esto antes del corte. En los últimos tiempos siempre dio la impresión de que el ministro de Trabajo era más bien el representante de los empleadores. Sí. Que sí, ¿verdad? Sí. O sea, ante cualquier situación da la impresión que siempre se pone automáticamente a favor de los empleadores. Y últimamente anti-piercing. Bueno, pausa por favor, ya volvemos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Bueno, hablemos de lo que viene a continuación. A partir del 15 de agosto va a ser ministra de Trabajo en un país donde se necesita y mucho de tener la posibilidad de llevar el sustento a la casa, Carla. Así es, Carlos, y bueno, el país necesita no solamente una buena política de empleo, sino que también necesita una capacitación en tecnicaturas y oficios de calidad y vinculada al sector laboral. Y además, por supuesto, fortalecer todo lo que hace al trabajo decente, al derecho de los trabajadores, también de los sindicatos. Es decir, el Ministerio de Trabajo tiene varias áreas importantes que tiene que fortalecer y sin duda una de las más importantes es la promoción de una política de empleo inclusiva. ¿Ustedes tienen un poco el diagnóstico de la situación del empleo en Paraguay? Nosotros estamos hablando de desempleo, empleo informal, una escasa cantidad que gana realmente el salario mínimo. El problema es grave. O sea, ¿cómo piensa encarar toda esta situación? Y que deje también el Ministerio del Trabajo de ser un ministerio marginal prácticamente dentro del gabinete, ¿verdad? Bueno, existe un problema, sin duda. Ahora, yo no sé si lo tildaría de grave. Quiero decir que se avanzó mucho en materia de empleo. Hemos generado en los últimos años, a la par del crecimiento económico, se han creado también nuevas fuentes de empleo. Y te doy un dato. Del año 2008 al 2015, en 7 años, se generaron más de 300.000 puestos formales y solo 100.000 puestos informales. Quiere decir que también hicimos ahí un salto cualitativo porque se crearon muchos más puestos formales, ¿verdad? Además de crearse muchos empleos, se crearon muchos más formales que informales. Entonces también mejoramos en la formalización. Es un trabajo que hay que seguir haciendo y lo que nosotros queremos encarar sobre todo es un plan estratégico de promoción de políticas de empleo con particularidades especiales inclusivas. Si nosotros hoy hablamos del desempleo, sabemos que un 5.2% más o menos tenemos de desempleo en Paraguay, más de 180.000 personas desempleadas, y si analizamos la composición de esa población, vamos a ver que más del 50% son mujeres. Y otra gran proporción son jóvenes. Y también otra proporción no menor son adultos mayores. Entonces, podemos decir que podemos lanzar una política de empleo o promover una política de empleo general, pero también podemos decir que el mejor resultado se tendría si empezamos a ver los sectores. ¿Por qué hoy las mujeres no pueden acceder a un empleo y por qué no pueden acceder a un empleo de calidad? ¿Por qué los jóvenes hoy están marginados del empleo y por qué nuestros adultos mayores están? Entonces, nuestra propuesta es promover una política de empleo con características especiales por sectores con un enfoque inclusivo. Y ahí, Estela, lo que se nos presenta como herramienta más útil, y en realidad es una herramienta que va a estar, creo que va a ser transversal a todos los ministerios, es trabajar en forma articulada con otros ministerios,
y con el sector privado. En el caso de las mujeres, por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo muy articulado con el Ministerio de la Mujer y también con el MEC, porque el establecimiento de políticas de cuidado, y cuando hablo de políticas de cuidado me refiero a guarderías y otros servicios que, digamos, ayuden a la mujer a poder compatibilizar los roles productivo y reproductivo. Vamos a tener que encarar ese trabajo en conjunto y articulado, y ni qué decir, por supuesto, con el sector privado. Un sector privado que hoy, por ejemplo, está necesitando mucha mano de obra calificada en costura, y nos consta, porque ya hemos tenido varias reuniones. Entonces, articular todos esos sectores para dar un corte y para poder generar empleos, pero destinados específicamente a ese sector que hoy sabemos que está compuesto no por cualquier población, sino por mujeres en su mayoría. Entonces, nuestro gran desafío va a ser trabajar en forma articulada con otros ministerios, que son los ministerios que encabezan las áreas temáticas, ni que decir también con la Secretaría de la Juventud, de tal manera a que podamos dirigir nuestra acción directamente a las personas que hoy están sufriendo desempleo. Yo le decía recién el tema de la posición que ocupa el ministro de Trabajo, o quien está al frente del Ministerio de Trabajo. Da la impresión que muchas veces, o la mayoría de los casos, siempre se pone al lado del empleador. No sé si es una simple percepción o eso es lo que se dice permanentemente. ¿Cómo encararía usted esa cuestión? Porque la huelga, que es un derecho, o las movilizaciones que son derechos constitucionales, de repente se convierten en ilegal y automáticamente eso le afecta otra vez al que está luchando por sus intereses o por alguna reivindicación. Bueno, el enfoque del ministro o de la ministra de Trabajo tiene que ser sobre todo un enfoque de diálogo social tripartito. Tiene que ser un juez. Por supuesto, tiene que ser imparcial y bueno, cuando hablamos de derechos de los empleadores, hablamos también de los derechos de los trabajadores en el otro lado de la balanza, digamos. O sea, toda la política que nosotros queremos entablar es una política basada en un diálogo social tripartito. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga que siempre poner en la balanza los derechos de los empleadores. También hay que considerar que los empleadores son grandes aliados del trabajo. O sea, nosotros tenemos que cuidarle también a los empleadores para que tengan las condiciones necesarias de dar empleo a los trabajadores paraguayos. Y le quiero poner un ejemplo. Hoy en Paraguay, las MIPYMES, las micro y medianas empresas, son las que emplean a la mayor parte de nuestra fuerza laboral activa. ¿Qué estamos haciendo como Estado para potenciar a las MIPYMES? Y ahí el Ministerio del Trabajo a lo mejor no tiene una acción directa, pero tiene que articular acciones con el MIC, claro, de tal manera a que podamos potenciar todo este sector productivo que finalmente da una oportunidad de trabajo a nuestra fuerza laboral. Entonces, por ahí va el tema de, en realidad, sopesar siempre la balanza y favorecer, por supuesto, también a los empleadores para que tengan cada vez condiciones más propicias a dar trabajo a la fuerza laboral activa del Paraguay. Hoy le escuchaba a Bernardo Rojas, secretario general de la CUT-A, diciendo que durante el gobierno de Cartes el relacionamiento con los sindicatos fue prácticamente nulo y las dificultades que tenían para organizar nuevos sindicatos eran terribles de parte de justamente el Ministerio de Trabajo. Y al no legalizarse el sindicato se le abrían las puertas al empleador para desprenderse de los obreros o funcionarios que querían sindicalizarse. ¿Cuál va a ser su relación con los sindicatos desde el cargo que va a ocupar? Bueno, Alfredo, eso es, digamos, una herramienta importantísima, el diálogo constante con los sindicatos. A mí me tocó trabajar, de hecho, ya con muchos de ellos. Cuando estábamos en el Ministerio de Justicia y Trabajo, bueno, era una constante reunirnos con todos los sindicatos semanalmente y me tocaba a mí sentarme a trabajar con ellos. Y después ya, por supuesto, siendo ministra de Justicia, teníamos 7 sindicatos con los cuales entablamos un equipo de trabajo permanente que se sentaba semanalmente a trabajar con ellos. Incluso llegamos a presentar un proyecto de ley que históricamente consensuamos, que es el proyecto de ley orgánico del servicio penitenciario, y lo logramos hacer porque nos sentamos a trabajar semanalmente con todos los sindicatos. Los sindicatos constituyen una fuerza importantísima que tiene que ser aliada en lo que hace la política pública laboral del Paraguay. Y en ese sentido, la calidad del trabajo, creo que algunas cifras hablan que solamente 1 de cada 5 trabajadores del Paraguay tiene seguro social, por ejemplo. Y eso tiene que ver con una prácticamente confrontación en su calidad de referé, diríamos, con las empresas que no otorgan ese servicio social, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo va a ser su trabajo?
Bueno, ese es un derecho de los trabajadores y existe todo un sistema de control en el Ministerio de Trabajo en cuanto a la calidad de empleo y a al cumplimiento de los derechos laborales, ¿verdad? Entonces, los derechos laborales en realidad no se pueden negociar, son irrenunciables y es el Ministerio del Trabajo el que tiene la obligación de controlar que todos los empleadores cumplan, ¿verdad? Ahora, podrían haber ciertas condiciones de espera o hasta incluso de consideración, pero son derechos que se tienen que cumplir y ahí no se puede negociar. Ahora este tema insisto nada más, porque discutimos el salario mínimo, la gente dice, estamos hablando permanentemente y esto se va a venir ahora y probablemente coincida con el momento de que ustedes asuman la responsabilidad. ¿Qué tratamiento hay que darle para que, acá se discute, Estela decía el seguro social, acá se discute todavía las horas de trabajo, se discute el monto del salario mínimo? ¿Qué usted pretende aplicar para que esto sea así, hasta casi automático? Sube el combustible, suben los precios, ¿y cómo confías? Porque tenés que confiar en alguien que te dé los datos, en este caso Banco Central del Paraguay. Bueno, eso tiene mucho que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Hoy tenemos un sistema que se ajusta anualmente conforme al IPC, eso se dio ya desde el año pasado, hay un reajuste del salario mínimo conforme al índice de precios al consumidor. Y bueno, tenemos que confiar, por supuesto, que en el Banco Central de Paraguay nos va a proveer un dato cierto y ahí radica también, digamos, toda la confianza que se tiene en la institucionalidad del país. Y el sistema que hay hoy de reajuste anual es realmente una solución bastante consensuada con el sector privado que creo que tenemos que potenciar. Hoy me hablaban en otro medio de por qué hacer el reajuste anual en favor de solamente un 9% de toda la fuerza activa laboral y qué pasaba con todo ese sector informal. Y bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es nivelar no para abajo, sino tratar de nivelar siempre para arriba. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hacer que todo ese sector informal sea formal y no por eso negar a los trabajadores formales que tienen que cumplir mayores requisitos, tienen mayores exigencias de capacitación, de cumplimiento laboral, de requisitos laborales, decirles no, nosotros no le podemos ajustar aquí porque resulta que hay un sector informal que va a sufrir las consecuencias. Lo que nosotros tenemos que hacer es nivelar para arriba y hacer que todo este sector informal gradualmente se vuelva formal y pueda tener también, por supuesto, acceso a un salario mínimo y al reajuste que se da todos los años. Es un trabajo que no va a ser, digamos, de la noche a la mañana, en cuanto a la informalidad, digo, pero también tenemos un plan de acción muy bueno ahí, de la mano con el sector privado y con el MIC también, porque tenemos que entender que la informalidad a veces no es querida, no es que quiere el empresario ser informal, sino que también el Estado le pone una serie de requisitos burocráticos que no puede cumplir, que significan tiempo y costo. Entonces casi el Estado a veces los empuja a ser informales y luego otra vez los castiga por informalidad, por ejemplo, imponiendo multas o cerrando los negocios. Entonces lo que queremos hacer es un trabajo consensuado y facilitar las herramientas para que los informales sean formales. ¿Cómo está visto Paraguay a nivel internacional en el cumplimiento de la legislación laboral? Me refiero a organismos tipo OIT y demás. Bueno, en general... Porque en años anteriores estábamos bastante mal vistos en algunos aspectos. Se avanzó mucho, Alfredo, en ese sentido. Hay que reconocer que el ministro actual ha hecho una muy buena función ante la OIT, incluso creo que está en proceso de ocupar un lugar específico en la OIT. Y todavía no estamos en el sitial que quisiéramos, pero hemos avanzado mucho. Y también todo lo que hace al relacionamiento con la justicia laboral, tanto en lo que hace a los juzgados laborales, defensoría laboral, es un tema que queremos también trabajar muy de cerca y con los abogados del foro. Tenemos abogados muy buenos laboralistas en Paraguay que ya se nos acercaron a decir, bueno, ¿por qué no podemos potenciar esta área? ¿Por qué tenemos que llegar a tantas multas luego anuladas por el sistema de justicia? ¿Por qué no consensuamos un poco algo más, digamos, equilibrado y no empujarle a todos los empresarios a que tengan que ir a litigar a la justicia y finalmente termina todo siendo anulado? Entonces también estamos iniciando un diálogo muy abierto con ellos. Bueno, de hecho yo soy abogada y quiero darle también un énfasis especial a lo que hace al sistema de justicia laboral y también al control un poquito de la eficacia de las leyes laborales, que es lo que no venimos haciendo, ¿verdad? Sabemos que hay un código laboral muy bueno,
incluso tenemos leyes nuevas, pero estamos midiendo realmente la eficacia de esas leyes laborales o tenemos que ir ya promoviendo ciertos cambios. Entonces, toda esa parte queremos potenciar. Hacemos otra pausa, estamos de vuelta en un ratito en la parte final de nuestra propuesta esta noche. Bueno, estamos en la última parte de primera mano esta noche. Creo que falta designar ministro de Agricultura, ministro de Industria y Comercio, oficializar, digo. Educación. Industria y Comercio. Hacienda. Obras Públicas, Hacienda y Educación. Son 5. Y alguna mujer tendrá que estar acá. Hoy se anunció una mujer más, María Epifania González, al frente de CEPRELAT. Creo que después de 3 gobiernos cambian al responsable de CEPRELAT. Voy dando... ¿Verdad? Sí. Durante 3 gobiernos estuvo el actual. El actual. Él ¿La sí conoce tuvo- usted, a la doctora? A la elegida La hoy. conozco a María Epifanía, es una excelente técnica que trabajó ya en el equipo técnico del presidente Marito desde las internas, elaborando todo lo que es la propuesta de gobierno del presidente, y bueno, y luego ya en las generales también ahondando un poco más en diferentes temas, pero es una excelente técnica. Ella es funcionaria del Banco Central del Paraguay. Sí, Así es. Ella llegó al cargo de gerente de operaciones del Banco Central del Paraguay. Y fue destituida de ese cargo. Fue destituida por un tema que tendríamos que ahondar mañana seguramente en la radio, que tenía que ver con la reimpresión de billetes de un proyecto, de un plan cuyo costo era 29 millones de dólares. De dólares. Aparte de ella, otros 3 funcionarios. ¿Qué hubiese hecho usted si le ofrecían ese cargo de CEPRELAT. CEPRELAT? Bueno, Carlos, en realidad no es mi perfil, ¿verdad? Ahí tiene que tener también conocimiento del Claro. área de finanzas y economía y... O sea, que no solamente es derecho, no solamente... Claro, tiene un componente fuerte de todo lo que es el área penal, ¿verdad? Porque el lavado de dinero hoy está tipificado como un delito, pero en realidad se necesitan muchos conocimientos técnicos y financieros en ese Y lugar. si la hubieran elegido secretaria de la mujer, he visto que estuvo en Israel ahora como líder femenina presentando una ponencia en un congreso internacional. Bueno, Alfredo, tengo que reconocer que una de las opciones que se barajaban, pero en forma extraoficial, era también el Ministerio de la Mujer. Yo tengo un compromiso muy fuerte con la causa mujer en Paraguay. Creo que tenemos que todavía trabajar, no digo luchar, trabajar por muchas reivindicaciones. Y sí, me tocó ahora estar en un foro de mujeres líderes, una conferencia de 50 mujeres líderes del mundo, en la que cada una fue a mostrar lo que hizo y cómo cambió la realidad de su país. Y bueno, a mí me tocó exponer sobre todo lo que hicimos en reinserción social, en cuanto a los proyectos y todo lo que hicimos con la reforma penitenciaria. Y sí, es un ministerio muy sensible, que yo creo que el presidente Marito va a elegir a una persona muy comprometida también, porque si bien puede ser que sea una cartera de Estado un poco pequeña en cuanto a recursos y en cuanto a poder de acción, es de gran impacto. Hoy el 50% del electorado es mujer, 50% de la población es mujer, y tenemos una buena coyuntura por la ley de paridad y otras cuestiones más que se están dando, en la que podemos dar un salto cualitativo a favor de las mujeres paraguayas. ¿Usted cree que alguno de estos ministerios va a ser para una mujer o no? Bueno, en realidad no puedo decirte porque no tengo los datos precisos, pero sí sé el gran compromiso del presidente de establecer, de conformar su gabinete casi en un 50% por mujeres. Él se comprometió durante la campaña y yo sé de su compromiso de cumplir esa promesa. Hasta ahora 3 mujeres. Así es. En CEPRELAT, en la niñez y la adolescencia y en un ministerio que es el de trabajo. Claro, en términos de gabinete, en realidad hasta Es ahora una mujer. Es una mujer. Pero hay que considerar que hay muchas secretarías con rango. rango, claro, con rango de ministras, así que, bueno, todavía en realidad queda Sí, mucho o por sea, ¿qué es lo que cumplir. significa eso? Secretaría con Lo que rango pasa es de que ministro. el titular o la titular de una secretaría, que depende del presidente, en realidad tiene el rango de ministro, ¿Y por qué ya no es nomás ministro? Porque No, tiene porque que ser consecuencia de una ley. de una ley, claro. Hay Creo que en el transformar. caso de la niñez y la adolescencia eso está a punto de que se convierta en ministerio
a corto plazo, eso es lo que entendí, Así es, y también la Secretaría del Ambiente. del ambiente. Del ambiente, sí. Bueno, pues hay mucho todavía por designar. ¿Qué expectativas se generan cuando le llaman, cuando uno trabaja, cuando le llaman y le dicen, queremos contar con usted, queremos contar contigo, no sé cómo? Porque el desafío siempre es grande, hay toda una población que está pendiente, la que votó y la que no votó a favor, y la que votó a favor, digo, la que votó en contra y la que no votó, está pendiente de lo que se puede hacer. Es muy importante el Ministerio de Trabajo, Carla. Es muy importante y por supuesto es una responsabilidad grande, es un compromiso grande, pero puedo decirte, Carlos, que así como asumí el compromiso en un ministerio tan difícil como es el Ministerio de Justicia, creo que dejé en alto ese compromiso. Trabajamos con un equipo muy comprometido, ese era un trabajo de sol a sol, no teníamos fines de semana, no teníamos descanso, y yo puedo decirte que la gran cosecha de toda esa gestión fue el reconocimiento sobre todo del pueblo, de la ciudadanía que hasta ahora nos agradece por todo lo que hicimos, y ni qué decir las personas privadas de libertad y los agentes penitenciarios que hasta ahora nos acompañan, nos apoyan. Por supuesto que estaban esperando también que podamos continuar con esa política de reinserción que yo estoy segura que el ministro Ríos va a poder hacer. Y bueno, esa es la mejor cosecha y la que te habla un poco de que honraste ese compromiso, ¿verdad? Esa responsabilidad que me dio el presidente y que por supuesto también uno se debe a la ciudadanía, ¿verdad? Hay una promesa de campaña de Marito que no, a mí por lo menos me hubiera gustado poder creer con toda la fuerza, ¿verdad? Porque me parece que los niveles de impunidad en este país son escandalosos. Él prometió una renovación del Poder Judicial y encabezar una campaña para mejorar esos niveles de impresentable impunidad que caracterizan a nuestro país. Usted conoce mejor que nadie el Poder Judicial por dentro porque comenzó profesionalmente allí. ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que es posible, Alfredo, iniciar un proceso de depuración. Y de hecho ya se inició, eso hay que entender. Tanto en el jurado de enjuiciamiento de magistrados podemos ver que ya hay acciones diferentes a las de antes, ¿verdad? Ya ha habido en un cortísimo tiempo una cantidad de enjuiciamientos a magistrados con resultados concretos. Y además tengo que mencionarte que hoy en el Congreso ya está todo un complejo normativo de cambio sustancial del sistema de justicia. Estamos hablando de la ley del jurado, estamos hablando del Consejo de la Magistratura, de las funciones de la Corte a las que ya se les limita y casi se les exonera de las funciones administrativas, y también se eliminan los feudos que hoy constituyen también una cuestión bastante gris, digamos, de los ministros de la Corte, porque además de distraerlos de sus funciones, hacen como que tenga que cada uno sea dueño de un espacio territorial que no tiene nada que ver con ser geográficamente ministro. hablando. Exactamente, geográficamente hablando. Entonces, hoy ya hay un complejo normativo que va a implicar un cambio sustancial. Estoy hablando de cambio de sistema. Y si se aprueba eso por el Congreso y vamos a trabajar todos juntos para que así se haga, va a significar un cambio muy positivo en la justicia del Paraguay. Ese ya es un gran paso que lo vamos a dar. Y después el cambio de personas, que ya el presidente lo anunció, es un cambio que tiene que darse a nivel de Corte Suprema y que tiene que darse para abajo, porque no vamos a mejorar nada si cambiamos solamente a la Corte Suprema y no empezamos a cambiar a los miembros de tribunales, no empezamos a cambiar a jueces y sobre todo a elegir mejores jueces, ya con un cambio sustancial también en el Consejo de la Magistratura. Yo creo que el cambio sí se va a dar, el cambio no es de la noche a la mañana. Todos los cambios que se dan en los sistemas de justicia en el mundo entero han sido graduales, pero con acciones positivas como la del jurado, por ejemplo, como leyes que reorganicen todo el sistema de justicia como ya lo tenemos presentado en el Congreso. Vamos a ir dando ya victorias tempranas importantes que van a encauzar después el proceso grande. Si tiene que definirle a Horacio Cartes, ¿cómo le define? Me dejas en outside. Bueno, es un presidente que ha hecho muchas cosas por el país, eso no lo podemos negar. Que ha tenido una oportunidad magnífica de gobernabilidad y que a lo mejor no ha tomado las mejores decisiones
digamos que influenciado por ciertos consejos no atinados. ¿Y si tiene que hacer una definición de Mario Abdo Benítez? Es un presidente, líder, que ha sido muy valiente, es valiente y tiene un compromiso fuerte con la patria y está dispuesto a liderar un proceso de cambio histórico en Paraguay. Bueno, le podemos decir ministra ya, ¿verdad? Como quieran. Carla, mejor Carla. Ya, vamos a acostumbrarnos. Gracias por venir a compartir con Muchas nosotros. Supongo que vamos a conversar y mucho. Insisto, en la función muy importante. Hay mucha confianza de parte del electo presidente de la República, por eso decide que usted sea la ministra. Y hay mucha expectativa de la gente que necesita de alguna u otra manera protección y sobre todo fuentes de trabajo, que es lo más importante. Y una vez que tengan ese trabajo, que tengamos ese trabajo, tener la garantía de que se van a respetar las condiciones. Eso debería ser normal, pero acá seguimos luchando incluso en algún porcentaje por ello. Así es, Carlos. Nos comprometemos a un trabajo, sobre todo articulado, consensuado, a un gran diálogo social, que es la base para todo el fortalecimiento institucional que debemos realizar en el Ministerio del Trabajo, y sobre todo a tener ese diálogo permanente con el público meta, que son los trabajadores del Paraguay, y con los medios de comunicación. Esperamos que también ustedes nos apoyen en esto, que es dignificar un poco la función del Ministerio de Trabajo, porque hoy hablábamos hasta que era un ministerio marginal, pero a veces también es un ministerio marginal no porque no haga, sino porque no hay una campaña comunicacional buena de lo que hace. Yo soy una creyente de que hay que hacer y hay que saber comunicar lo que uno hace, y tengo la experiencia de lo que se hizo con el servicio penitenciario, que si no comunicábamos lo que hacíamos, no iba a quedar ese cambio de paradigma que logramos instalar, porque sin duda logramos instalar de que hacía falta invertir en reinserción social y que la sociedad tenía que dar un giro en eso, ¿no? Entonces, es importante hacer, comunicar y, por supuesto, tener el apoyo de los medios. Gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable. Carla Bacigalupo, elegida por el señor Mario Abdo Benítez como ministra de Trabajo para el próximo periodo presidencial. Señora, señor, gracias por elegirnos, por preferirnos. Cerramos nuestra presencia esta noche. Gracias, Estela. Hasta mañana tempranito, en Monumental, como todos los días. Gracias, doctor. A recuperarse. Cada vez le veo mejor, ¿eh? Buenas noches a todos. Hasta mañana. De primera mano. Gracias, Fue ministra. presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control. Feel Make Feel. Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.